finales de la década de 1980, en el entorno académico de la Universidad Estatal de Kansas, la figura de Craig Kahler y Karen Hetrick se consolidó como la representación de una unión ideal. Él, un estudiante de ingeniería con un futuro profesional prometedor; ella, inmersa en la misma disciplina. Su conexión, observada por muchos en el campus, parecía instantánea, caracterizada por la ambición compartida, los sueños mutuos y una química evidente que los destacaba. La progresión de su relación siguió un curso predeciblemente exitoso. Una oferta laboral para Craig en Colorado, una oportunidad que redefinió su trayectoria, llevó a Karen a tomar una decisión crucial. Abandonó su propia carrera de ingeniería para acompañarlo. El 28 de diciembre de 1985, contrajeron matrimonio, un evento que sellaba la imagen de una pareja destinada a la prosperidad. La estructura familiar se expandió de manera constante. En 1991, el nacimiento de Emily marcó un primer hito. 2 años más tarde, en 1993, la familia dio la bienvenida a Lauren. Finalmente, en 1999, mientras Karen esperaba a su tercer hijo, una nueva oferta tentadora para Craig, como director en una empresa multinacional, implicó otro traslado, esta vez a Waterford. Ese mismo año, con la llegada de su hijo Sean, la familia Kahler se completó y se estableció en una residencia más amplia, un claro símbolo de su continuo ascenso socioeconómico. A medida que los años transcurrían, la estructura de la familia Kahler se consolidaba, presentando una imagen de estabilidad y éxito. A ojos externos, su vida parecía transcurrir sin sobresaltos, dentro de los parámetros de una existencia convencional y próspera. Para el año 2008, los hijos habían alcanzado etapas significativas en sus vidas. Emily, la mayor, contaba con 18 años e iniciaba su formación universitaria en farmacia. Lauren, de 16 años, cursaba la secundaria en Columbia High School, y compartía su pasión por la música, un pasatiempo que la unía a sus amigos. El menor, Sean, con 10 años, aún se encontraba en la escuela primaria. Mientras tanto, Karen, buscando un espacio de realización personal, se había establecido como instructora de fitness en un gimnasio local. La rutina y la aparente normalidad envolvían a los Kahler, una familia que, para cualquier observador, encajaba perfectamente en el patrón de la vida estadounidense. La aparente tranquilidad de Burlingame, Kansas, se quebró de manera abrupta el sábado 28 de noviembre de 2009. Eran alrededor de las 6 horas cuando la casa de Dorothy White, de 89 años, se convirtió en el escenario de una irrupción violenta. Dentro, Karen Kahler y sus hijas, Emily y Lauren, compartían un momento familiar, mientras el pequeño Sean y su madre lavaban monedas en la cocina, ajenos a la fatalidad que se cernía sobre ellos. De forma repentina, la puerta trasera se abrió con fuerza inusitada. Un hombre irrumpió en el hogar, empuñando un rifle AK-47. La violencia fue instantánea, sin advertencias. Los disparos iniciales resonaron con estruendo, secos y ensordecedores, perforando la quietud de la noche y sembrando el caos absoluto. Sean, testigo directo de la primera agresión, actuó por instinto. Corrió, despavorido, y logró escapar por la misma puerta por la que había entrado el horror. Mientras tanto, en el interior de la residencia, la masacre ya estaba en curso. Las balas perseguían a Lauren, quien, en un intento desesperado por salvar su vida, buscó refugio en el piso superior. Los cuerpos comenzaron a caer, y el silencio, breve e irreal, se llenó con el eco persistente de los disparos y la desolación. Casi de inmediato, la central de emergencias de la policía de Burlingame comenzó a recibir las primeras alertas. Unos vecinos, con la intuición de que algo andaba mal, reportaron movimientos sospechosos de una camioneta que rondaba la propiedad de Dorothy White. Una advertencia que, en ese momento, parecía solo una anomalía menor, pero que resultaría ser la primera pieza de un rompecabezas macabro. Minutos después, la línea del 911 volvió a sonar, esta vez con una intensidad desgarradora. Desde el interior de la casa, una voz consumida por el terror luchaba por ser escuchada. El audio, fracturado por el pánico, capturó una súplica desesperada. La desesperación se materializaba en cada palabra, en cada grito que se abría paso. Los operadores luchaban por comprender la magnitud de la tragedia que se desarrollaba en tiempo real.
Y la confirmación llegó con una tercera llamada. Otro vecino, al abrir la puerta de su casa, se encontró con el pequeño Sean Kaler, de apenas 10 años. Llorando incontrolablemente y visiblemente aterrorizado, el niño imploraba ayuda para la Casa Blanca de Dorothy, y la palabra que finalmente lo explicó todo fue pronunciada entre sollozos: disparos. La información fragmentada del 911 y el terror en la voz de un niño llevaron a las autoridades directamente a la propiedad de Dorothy White. Al irrumpir en la residencia, la escena que encontraron superaba cualquier pesadilla. En la sala, la anciana Dorothy, de 89 años, yacía en su mecedora, desangrándose, aún con vida. El silencio de la casa estaba roto solo por el eco de una tragedia reciente. Al avanzar, el horror se profundizó. En el suelo de la cocina, el cuerpo de Karen Kaler yacía inerte, víctima de 2 disparos mortales. Poco después, detrás de un sillón en el living, fue descubierto el cuerpo de Emily, de 18 años. Había recibido 2 balazos y, en sus últimos instantes, había intentado inútilmente esconderse del terror que la acechaba. Pero el infierno aún no había terminado. Desde el piso superior, unos gemidos apenas audibles rompieron la macabra quietud. Los oficiales ascendieron, encontrando a Lauren, de 16 años, aferrándose desesperadamente a la vida. Mortalmente herida, con sus últimas fuerzas, le susurró al oficial Nathan Purlin, con una voz que quedaría grabada para siempre por la cámara de la gente: «Estoy asustada. No quiero morir». El oficial, en medio de la conmoción, hizo la pregunta crucial: ¿quién había sido el atacante? La respuesta de Lauren, inconfundible y devastadora, resonó en la habitación como un trueno, revelando lo impensable: «Craig, mi padre». Lauren fue declarada muerta poco después de llegar al hospital. Dorothy sobreviviría 3 días más, pero antes de fallecer, también logró identificar a su atacante. La verdad, tan brutal como inimaginable, había sido pronunciada por las propias víctimas. El autor de la masacre no era un extraño. No era un ladrón. Era el hombre que había prometido amar y proteger. Era Craig Kaler, el padre, el esposo, el hijo. La identidad del asesino había sido pronunciada, resonando como un golpe devastador para todos los presentes. La brutalidad de los hechos era innegable, y una pregunta se clavó de inmediato en la conciencia de quienes presenciaron la escena y de quienes escucharían la historia. ¿Cómo? ¿Cómo el padre de familia, el esposo, el hombre que aparentemente lo tenía todo, pudo convertirse en el autor de semejante barbarie? La respuesta no reside únicamente en los disparos de aquella noche. La verdadera historia no inició con la masacre, sino mucho antes. Fue una espiral de obsesión y control, de secretos y humillaciones, que se había gestado silenciosamente durante años, carcomiendo los cimientos de lo que parecía una vida perfecta. Para entender la profunda oscuridad que consumió a Craig Kaler y el horror de esa noche, es fundamental retroceder en el tiempo, al punto donde la aparente armonía de los Kaler comenzó a desmoronarse, revelando la lenta y tortuosa caída hacia la locura. La fachada de la familia Kaler comenzó a resquebrajarse en el silencio, lejos de las miradas externas. La transformación de Craig fue insidiosa. Su carácter se tornó cada vez más controlador, una realidad que Karen confió a su hermana Lynn. La libertad personal de Karen se vio drásticamente restringida. Cada acción, cada gasto, por mínimo que fuera, desde útiles escolares hasta la compra de comestibles, debía ser justificado y fiscalizado por Craig. Él supervisaba sus movimientos las 24 horas del día, exigiendo rendición de cuentas por cada céntimo. La vida dentro de su propia casa se convirtió en una prisión de horarios preestablecidos por Craig, que abarcaban desde las tareas domésticas hasta la intimidad conyugal, cronometrada y exigida. A pesar de los esfuerzos de Karen por complacerlo y adherirse a sus imposiciones, la situación no mejoraba, sino que empeoraba progresivamente. La asfixia emocional era palpable. Desesperada por un respiro, por un espacio propio en su existencia, Karen tomó una decisión. Buscaría una actividad fuera del hogar. Se inscribió en un gimnasio local, eligiendo un horario en el que sus hijos estaban en la escuela y Craig en el trabajo. Era un pequeño acto de autonomía, un intento de recuperar 1 metro cuadrado de su vida. Cuando Craig se enteró, su reacción inicial fue inesperadamente permisiva. Le dijo a Karen que le parecía una buena idea, siempre y cuando sus responsabilidades con los niños y el hogar no se vieran afectadas. Para Karen, esta aparente libertad fue una alegría,
un rayo de esperanza. Sin embargo, lo que parecía una mejora en la dinámica de su relación, en realidad se convertiría en el catalizador de una serie de eventos que los empujarían inexorablemente hacia el abismo. La aparente libertad que Karen encontró en el gimnasio la llevó a un encuentro que cambiaría el curso de su vida. Allí conoció a Sunny Rees, otra entrenadora personal. Aunque Sunny era un poco más joven, la conexión entre ellas fue inmediata, forjando una amistad que rápidamente se transformó en algo más profundo. A principios de 2008, esa relación se volvió íntima y sexual. Karen, consciente de la magnitud de sus sentimientos y atormentada por el secreto, decidió que no podía seguir ocultando la verdad a su marido. Se armó de valor y le confesó a Craig su amor por Sunny. Lo que ocurrió después fue desconcertante. Para sorpresa de Karen, Craig afirmó no tener problemas con la relación, con una condición: él debía ser incluido en el aspecto sexual. Inmediatamente, Craig comenzó a enviarle flores y mensajes a Sunny, insistiendo en la idea de un trío sexual con ambas mujeres. Sin embargo, ni Karen ni Sunny deseaban eso. Cuando Craig finalmente comprendió que sus pretensiones no serían cumplidas y que no podría integrarse a la relación entre ellas, su actitud cambió drásticamente. Lo que había sido una aceptación retorcida, se transformó en una exigencia. La relación entre Karen y Sunny debía terminar. Así lo expresó, de forma tajante. Ellas, ignorando la imposición de Craig, continuaron viéndose. Esta desobediencia, junto con la creciente insatisfacción de Karen, la llevó a considerar seriamente el divorcio. Craig, desesperado por evitar esa ruptura y aún aferrado a la idea de control, buscó una solución drástica: mudarse lejos de Sunny. Consiguió un puesto directivo de alto perfil en Columbia, Missouri, que lo convertiría en el empleado mejor pagado de toda la ciudad. En junio de 2008, la familia Kaller se trasladó, con Craig esperando que los 1.200 kilómetros de distancia borraran el desliz lésbico de su mujer y que las cosas volvieran a su normalidad. Pero, lejos de aplacarse, el conflicto apenas comenzaba. La distancia no logró romper el vínculo entre Karen y Sunny, quienes continuaron su relación a través de mensajes, llamadas y encuentros ocasionales. Mientras tanto, la convivencia entre Craig y Karen se volvía cada vez más tóxica, una herida abierta que se infectaba día a día. La mudanza a Columbia, lejos de ser la solución que Craig esperaba, se convirtió en un catalizador para la desintegración final de su vida. A pesar de los 1.200 kilómetros que ahora separaban a Karen de Sunny, el romance entre ellas persistió. Mensajes, llamadas y encuentros ocasionales mantuvieron viva la relación, mientras que la convivencia entre Craig y Karen se transformó en un campo de batalla emocional, una toxicidad que carcomía todo a su paso. El clímax de esta tensión llegó a finales de 2008. La familia Kaller regresó a Waterford para una fiesta de amigos, donde también se encontraba Sunny Rees. Bajo el influjo del alcohol, la cercanía entre Karen y Sunny se hizo evidente para todos. Lo que había sido un secreto, o al menos un rumor silenciado, se ventiló de la manera más pública y humillante para Craig. El chisme de alto voltaje se extendió como un reguero de pólvora, dejando a Craig sintiéndose expuesto y ridiculizado frente a sus viejos vecinos y amigos. Esa misma noche, la furia de Craig estalló en una brutal confrontación con Karen al salir de la fiesta. Un violento empujón hizo que ella cayera, golpeándose la cabeza contra el pavimento. La escena se convirtió en un escándalo mayúsculo. Días después, Karen, al límite, le anunció a su marido que quería el divorcio y se retiró a dormir a otra habitación. La noticia desató la furia de Craig. Consumido por la desesperación, dedicó horas a contactar a familiares y amigos, intentando que convencieran a Karen de no divorciarse. Su narrativa era clara: ella quería abandonarlo por otra mujer, daba un pésimo ejemplo a los niños, y buscaba arrebatarle su dinero y la custodia. Para Lynn Denton, la hermana de Karen, la situación era clara. Su hermana, maltratada y asfixiada por años, solo buscaba escapar de una relación abusiva. El género de Sunny, en ese contexto, era irrelevante. Lo importante era que Karen había encontrado a alguien que la cuidaba. El 26 de enero de 2009, Sunny Rees intervino, escribiéndole a Craig para que cesara su acoso, dejando claro que Karen no era feliz con él. «Ella no te ama», Craig tipeó. Mientras tanto, los hijos eran testigos silenciosos y angustiados de esta devastadora caída. Emily, de 18 años, y Lauren, de 16, quienes para entonces ya tocaban instrumentos y cantaban con amigos, comenzaron a alinearse con su madre,
expresando el deseo de verla feliz. Incluso viajaron con Karen y Sunny, una decisión que Craig interpretó como una traición. A partir de ese momento, su vínculo con ella se rompió, y su atención se centró exclusivamente en su hijo menor, Sean, de 10 años. En marzo de 2009, la situación escaló a un nivel crítico. Tras otra golpiza a Karen, Craig fue arrestado. Su defensa fue débil, alegando que solo la había sujetado. Pero Karen, mostrando sus moretones y lastimaduras, insistió en la denuncia. He aprendido en el camino que él es capaz de usar la fuerza, declaró. Cuando el problema era por dinero, no le decía lo que las cosas costaban. Cuando era por relaciones, decidí que era más fácil darle lo que quería cada noche que rechazarlo. Cuando no lo hacía, me forzaba. Temo que las cosas escalen al punto de que alguien salga seriamente herido. Presentó cargos y se fue de la casa con los niños. La intuición la había alertado sobre la inminente tragedia, pero la magnitud del horror aún estaba por manifestarse. La vida de Craig Caller se desmoronaba a una velocidad alarmante, y su mente, cada vez más inestable, no podía procesarlo. Un psiquiatra le había recetado medicación para su depresión, pero Craig se negó a tomarla, alimentando aún más la oscuridad que lo consumía. Su comportamiento se volvió errático y alarmante para todos los que lo rodeaban. La obsesión por Karen era patológica. En un acto de desesperación y control, se introdujo en la casa donde su exesposa vivía con los niños para instalar cámaras ocultas, buscando espiar cada uno de sus movimientos. Cortó los neumáticos de su auto, seccionó cables en el exterior de la vivienda y hackeó los correos electrónicos de Karen. Su veneno se extendió incluso a sus propias hijas, a quienes les decía que tenían los cuerpos podridos, una muestra escalofriante de su descontrol. Karen, aterrorizada por la escalada de los hechos, se vio obligada a notificar a la policía en múltiples ocasiones. El deterioro de Craig era visible para todos, incluyendo a sus compañeros de trabajo. Empezó a dormir en su oficina y abandonaba su puesto de forma inesperada para ir a vigilar a Karen. Hostigaba a sus colegas mostrándoles fotos de su familia, obsesionado por su situación. Finalmente, en septiembre de 2009, su jefe no tuvo más opción que pedirle la renuncia. Su desempeño era desastroso. Recibió 3 salarios como indemnización y fue despedido de su lucrativo puesto. Sin trabajo, incapaz de pagar hipotecas y con la obligación de pasar $3,000 mensuales en manutención para los niños, Craig se vio forzado a regresar a vivir con sus padres. Su toxicidad había destruido su matrimonio, alejado a sus hijos y arruinado su carrera, pero él seguía atrapado en una espiral de odio y resentimiento. En octubre de 2009, en una conversación telefónica con su padre, Craig se lamentaba: «Perdí a mi familia, perdí mi trabajo y ahora me tengo que ir a vivir con mamá y papá». Sentado solo en su antigua casa familiar de 400 metros cuadrados, admitió tener terribles pensamientos. Preocupado, su padre y su otro hijo, Christopher, salieron a buscarlo, temiendo un suicidio. La maldad, sin embargo, se manifestaría de otra forma. Las vacaciones de Acción de Gracias de 2009 se vivieron en la desunión. Lauren y Emily estaban con su madre y su tía Lynn, mientras Sean permanecía con su padre. Karen, con la esperanza de reunir a sus 3 hijos, planeó una visita a su abuela Dorothy White, en Burlingame, para el día siguiente. El viernes 27, Karen recogió a Sean. Aunque el niño prefería quedarse con sus abuelos paternos para pescar y cazar, Karen insistió en la visita a Dorothy, argumentando la edad avanzada de la abuela y el deseo de ver a todos juntos. Sean accedió, y juntos se dirigieron a Burlingame. Craig sabía. Había una audiencia judicial programada para enero de 2010 por sus agresiones a Karen. La rabia en su cerebro oscuro había alcanzado una profundidad insondable. Para él, las mujeres de su familia lo habían traicionado, lo habían humillado, lo habían despojado de su vida. Su visión distorsionada le susurraba que era hora de liberarse, de imponer su voluntad por última vez. El sábado 28 de noviembre de 2009, cerca de las 6 horas, mientras la oscuridad caía sobre Burlingame, Craig Caller, de 48 años, llegó a la casa de Dorothy White. Llevaba consigo un rifle AK-47. Para Craig, no era un hogar familiar, sino el lugar de su última humillación, el epicentro de lo que percibía como su destrucción. Al irrumpir por la puerta trasera, su objetivo era claro. Karen, de espaldas en la cocina con Sean, fue su primera víctima. El disparo inicial de Craig fue certero, alcanzando a Karen en la pierna. Sean, en medio del caos, corrió,
Y Craig, en su retorcida lógica, le permitió escapar. No era su objetivo. Craig avanzó por la casa, buscando a las demás. Disparó a Emily, quien intentó esconderse inútilmente. Persiguió a Lauren por toda la casa, hasta el piso superior, para terminar con su vida en un dormitorio. La abuela Dorothy también fue alcanzada por sus balas. En la mente de Craig, cada disparo era un acto de retribución, una afirmación final de control sobre aquellos que, según él, lo habían destruido. Tras la brutal masacre, la policía de Burlingame inició una intensa búsqueda de Craig Caller. Había abandonado su camioneta y sus pertenencias en la escena del crimen, como si la huida careciera de importancia, o como si no le interesara ocultar su rastro. La operación se extendió durante toda la noche. Finalmente, a las 7 de la mañana del domingo, menos de 13 horas después del baño de sangre, Craig Caller, de 48 años, fue localizado. Caminaba solo por el costado de una ruta, a varios kilómetros de la casa de Dorothy White. Al ser confrontado por los agentes, no ofreció resistencia. Con una calma inquietante, pronunció las palabras que confirmaban lo que todos ya sospechaban: «Soy el hombre que buscan». En su posesión, Craig llevaba un revólver, varios cuchillos, una mochila y cientos de dólares en efectivo, así como una linterna. Un arsenal que sugería una preparación o una huida planificada, aunque su actitud al ser encontrado fuera de una aparente indiferencia. Sin embargo, lo más perturbador de su captura fueron las fotografías tomadas ese día. En ellas, Craig Caller parecía sonreír, una mueca que contrastaba grotescamente con el horror que acababa de desatar. Han pasado más de 15 años desde aquella fatídica noche de noviembre de 2009. Hoy, Craig Caller, a sus 61 años, permanece confinado en el corredor de la muerte en Kansas, una condena impuesta por el brutal asesinato de su esposa, sus 2 hijas y su suegra. A pesar de múltiples apelaciones ante la Suprema Corte de Kansas en 2020 y 2023, su sentencia se ha mantenido inalterable. Sin embargo, su destino final sigue siendo incierto. La última ejecución en el estado de Kansas se remonta a 1965, haciendo probable que Craig, si agota todas las vías legales, termine sus días por causas naturales dentro de prisión. Hoy, su existencia se reduce a 1 hora diaria fuera de su celda, 5 días a la semana. Mientras tanto, la vida del único testigo de aquella masacre ha tomado un camino diferente. Sean Caller, el niño de 10 años que presenció el horror perpetrado por su propio padre, hoy tiene 25 años. Fue criado por sus abuelos maternos, la familia que también perdió a 3 generaciones en la violencia desatada por Craig. Sean logró graduarse de la secundaria y actualmente reside en Kansas. Pero el recorrido de Craig hacia el corredor de la muerte no estuvo exento de momentos que revelaron la más profunda de las oscuridades. Durante su juicio, su conducta fue la de un hombre totalmente desalmado, desprovisto de cualquier atisbo de arrepentimiento. Un desprecio absoluto por la vida de sus víctimas que se manifestó de la manera más cruel y pública, un acto tan frío que dejaría una marca imborrable en la memoria del tribunal. La sala del tribunal se convirtió en el escenario donde se desnudó la brutalidad de Craig Caller. Acusado de 4 crímenes atroces, su fianza se fijó en $10 millones, una suma inalcanzable que aseguró su permanencia tras las rejas. En diciembre de 2010, comenzaron las audiencias preliminares. La fiscalía presentó un cúmulo de pruebas irrefutables: sangre de Craig en la casa de Dorothy, la identificación de 2 víctimas moribundas, su camioneta vista en la escena y, lo más contundente, el testimonio de Sean, el testigo crucial que lo había visto dispararle a Karen. Los detalles revelados por el patólogo forense fueron escalofriantes. 6 de los 7 disparos recibidos por las víctimas habían sido fatales, y ninguna de las heridas causó una muerte instantánea. Esto añadió una capa de horror. Las mujeres no solo sabían quién era su atacante, sino que fueron conscientes de su propia muerte en sus últimos instantes. La amante de Karen, Sunny Reese, testificó, negando cualquier implicación en la ruptura y confirmando haber animado a Karen a divorciarse por su seguridad. Entre las pruebas más conmovedoras para el jurado estuvo la grabación de la voz de Lauren, mortalmente herida, suplicando ayuda. Se supo que Craig tenía medicación para sus desórdenes de ansiedad, pero no la tomaba. El arma nunca fue recuperada. A pesar de los testimonios de excolegas que describían a Craig como un hombre amable y fácil de trabajar, la evidencia de su descenso era abrumadora. Un contrato de 1998, revelado por su padre, Wayne Caller, mostraba el extremo control de Craig sobre Karen,
incluso antes de que Sean naciera. En él, se especificaba la libertad de Karen para comprar, pero con cláusulas como: no pienses siquiera en dejarme con el bebé mientras te vas con las chicas de campamento o a navegar. Los terribles pensamientos que Craig había confesado a su padre antes de la masacre cobraban un sentido macabro. La defensa argumentó insanidad mental, alegando un colapso psíquico por el divorcio y la relación lésbica de Karen. Sostuvieron que el hecho de no haber encubierto los crímenes y haber sido hallado caminando sin rumbo indicaban su estado. Sin embargo, la ley de Kansas desde 1995 no avalaba la inimputabilidad en casos de pena capital. La acusación, por su parte, demostró premeditación, destacando que Craig perdonó a Sean, lo que probaba que tenía pleno control de sus acciones. Craig Kaller se negó a hablar y pidió no estar presente en la lectura de su sentencia, una solicitud que el juez denegó. El jurado, tras deliberar solo 55 minutos, lo declaró culpable el 29 de agosto de 2011 y recomendó la pena capital. El juez lo condenó a muerte en octubre. Lynn Denton, la hermana de Karen, reveló sentirse aliviada con la sentencia. Pero la indiferencia de Craig fue, quizás, el golpe final para todos. Pasó por todo el enjuiciamiento sin derramar una sola lágrima ni pedir perdón a nadie. Incluso, ensayó sonrisas sarcásticas mientras el horror de sus actos se exponía ante el tribunal. Tras escuchar su condena, su única reacción fue gritar a sus padres: «Cuiden de Sean para que no sea criado por ese puñado de frikis», refiriéndose a la familia de Karen, quienes ahora cuidaban del niño. En cartas posteriores, se mostró aliviado por haber liberado a Sean de la influencia de las mujeres de la familia. La miseria de Craig, que hoy tiene 61 años, seguramente existía mucho antes de la relación de Karen o la humillación pública. Quizás, su lado más brutal solo necesitó de un puñado de excusas para escupir sus 7 balas bañadas de rojo. Durante el juicio, Sean Kaller, el niño que lo vio todo, ya con 12 años, declaró de forma clara y precisa. En un momento, el acusado entró en la sala, miró a su hijo, y le sonrió. La tensión era palpable. Sean sostuvo una pelota de tenis con una sonrisa dibujada, manteniendo un contacto visual prolongado con su padre en solo 2 ocasiones. El abogado de la defensa, Tom Haney, le hizo la pregunta que flotaba en el aire: ¿todavía amabas a tu padre? La respuesta de Sean, el superviviente, el testigo de un horror inimaginable, fue un eco de la verdad desnuda: no realmente.